La primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire, esta palabra me llena de regocijo, me llena de muchísima alegría. Yo no sé si yo quiero leerla nuevamente para que ustedes puedan captar lo que Dios quiere hablar en esta noche. Yo quiero leerla porque hoy escuché al apóstol Rafael Mojica, donde decía: la palabra de Dios no hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que analizarla, hay que sacar esa esencia maravillosa que Dios ha puesto a través de ella, para que nosotros seamos edificados, para que las vendas de nuestros ojos sean quitadas. Esas vendas que el enemigo ha querido poner a su pueblo. Hoy quiero hablar a los hijos de Dios. Hoy quiero hablar a los hijos, a esos que fueron alcanzados por la misericordia de nuestro Padre. Hoy quiero hablarles al corazón de ellos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El versículo 10 dice: vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado la misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Maravilloso. Yo no sé qué ha pasado, pero ayer tuve un encuentro especial con Dios. Un encuentro maravilloso donde Dios habló a la profundidad de mi corazón. Porque a veces entendemos las cosas, pero no las entendemos bien. A veces alcanzamos a captar algo, pero no lo captamos todo. Pero hay un momento en que nosotros nos confrontamos nosotros mismos y podemos ver la maravilla, las maravillas que Dios tiene planificada para nosotros. A veces no los podemos ver porque las situaciones, las adversidades, los momentos, todo esto nos arropa y no nos deja ver más allá de lo que Dios tiene planteado para nosotros. Ayer tuve un encuentro maravilloso con Dios. Dios habló a mi vida directamente y hubo un despertar. Es como un chip maravilloso que Él prendió en mi vida. Y hoy escuché una enseñanza sobre paternidad que avivó más el fuego de mi corazón para poder entender eso que Él tiene para mí como una hija de Dios. Como Él me estableció desde que me llamó a la luz, desde que Él me rescató de las tinieblas, la posición en la que Él nos colocó. Y cuando hablo de mí, se me colocó en una posición de privilegio, me colocó en una posición real, me colocó en una posición extraordinaria, que a veces nosotros no podemos entender. Sí entendemos que Cristo, a través de Cristo hemos sido alcanzados, que a través de Cristo hemos sido rescatados, eso lo entendemos, pero a veces no entendemos la profundidad de esto y qué significa esto y cuál es la posición real que nosotros tenemos cuando hemos sido alcanzados por Jesús. Mucha gente conociendo aún de Dios, conociendo, trabajando, ministrando, se sienten como se sentía Mefiboset,
Mefiboset, un hombre con sangre real, un hombre que era de la realeza, que había podido estar en una posición mejor. Este hombre llamado Mefiboset, aún siendo nieto del rey, teniendo esa realeza en su sangre por herencia, aún él se sentía como un perro muerto. Y hay gente dentro del evangelio, hay gente dentro de los hijos de Dios que se olvidan la sangre que tienen, se olvidan el ADN que tienen ahora y se creen unos perros muertos que no valen nada, porque la gente, el sistema y las personas les han hecho pensar lo contrario. Les han hecho pensar que no sirven para nada. Les han hecho pensar que son personas sin futuro. Les han hecho pensar que son personas que no pueden alcanzar metas. Les han hecho pensar que no tienen un propósito en esta tierra, que nacieron para nada. Hay gente sintiéndose tan despreciable que han pensado en el suicidio. Dicen, prefiero morir antes de seguir así. Prefiero morir porque no sé cuál es la meta, cuál es el propósito de Dios conmigo. Aún muchas personas dentro de la misma iglesia, dentro del sistema religioso, te han marcado, te han puesto un sello y te han dicho, tú no vas a poder alcanzar esto, o tú no sirves para esto, o tú no puedes alcanzarlo. Mis amados hijos de Dios, Dios nos colocó en una posición de privilegio. Tenemos una identidad y esa identidad tenemos que darla a valer. Tenemos que darla a valer porque Dios lo ha determinado así. Dios lo ha determinado así. Hay personas que no tienen identidad, que no saben quién son dentro del reino. No saben quién soy. Dice, no saben quién es. Por mucho tiempo, y lo hablo por mí, aunque yo siempre, como decía una amiga mía, decía, Cristina siempre tiene delirios de reina. No, yo le dije, no, yo no tengo delirios de reina. Yo soy una reina. Yo hago parte de un reinado celestial. Yo hago parte de la familia de Dios. Yo hago parte del reino. Tengo sangre real. Wow, no me pueden cortar y no me saldrá azul, me saldrá roja. Pero yo soy linaje escogido por Dios. Dentro de tantas personas, a Dios le plació escogerme, o le plació escogerte. Y no son delirios de reina ni delirios de grandeza. Es que somos grandes en el reino, es que somos grandes en este mundo. Hoy también escuchaba al apóstol y él decía algo muy real, y es que la iglesia se acomoda al mundo según la necesidad del mundo. Pero es que el mundo se tiene que acomodar a nosotros, porque nosotros marcamos la diferencia. Cuando el mundo dice hambre, nosotros decimos prosperidad. Cuando el mundo dice guerra, nosotros decimos paz. El mundo se tiene que acomodar. Nosotros no nos tenemos que acomodar a ellos. Ellos se tienen que acomodar a nosotros. Nosotros somos los que imponemos un diseño de Dios. Casi todos los países, en casi todos los países, yo he viajado por un montón de países. 14 países. 14 países. Y en todo lugar que yo llego, es necesario tener una tarjeta de identificación, tener un pasaporte que me dice de dónde soy,
de dónde vengo. Inclusive me preguntan qué es lo que yo hago, cuál es el oficio que yo hago. Ellos me preguntan todo eso porque desean tener una información de quién soy yo para entrar a su territorio. Ahí nos miran la edad, qué edad tenemos, de dónde venimos, y nos hacen una serie de preguntas que los ayudan a ellos a poder identificarnos a nosotros. Bueno, en Cristo todos nosotros tenemos una tarjeta de identificación. ¿Qué dice tu tarjeta de identificación? ¿Qué es lo que te identifica? En los versículos que estaremos estudiando ahorita, veremos cuál es parte de nuestra identidad con Dios. Si usted no sabe quién es en el reino, si tiene alguna duda, Dios se lo va a aclarar. Él dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y esta identidad no solo sirve para que otros nos conozcan, sino para que cada uno de nosotros sepamos quiénes somos en Dios, quiénes somos en el reino de Dios. Inclusive, no solamente vamos a ser conocidos en el reino de Dios, sino que definitivamente también tenemos que ser reconocidos en el reino de las tinieblas. No sé si se acuerdan cuando iban los apóstoles, estos hombres a liberar a un hombre y le dicen: nosotros conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero a ustedes nosotros no los conocemos. Tenemos que ser reconocidos. El enemigo nos reconoce como hijos también. Tenemos que tener una identidad definida sobre nosotros. Definida sobre nosotros. En una ocasión, voy a contar una anécdota. En una ocasión, aquí en Lima, voy a otra ciudad y yo me subo en un vehículo, en un taxi, y voy hablando con el taxista, y en este le digo: bueno, usted no viene con cualquier persona, usted está transportando a una reina. Él me miraba por el espejo y yo le veía sus ojos de sonrisa, de sonrisa, y decía: bueno, pero ¿qué se creerá? ¿Cuál reina? Una persona normal, una mujer normal. Además que yo soy chiquitita. Decía: una reina normal. Iba con mis jeans y mi cuestión, una reina. Dice: yo soy una reina. Y yo le decía: yo hago parte de una descendencia real. Hago parte de un reino. Y él me mira diciendo: wow, se me subió una loca al carro. Se me subió una loca al taxi. Pues no estaba equivocado. Realmente yo soy loca por Cristo, loca por las cosas de Dios. Y decía: yo soy una hija de Dios. Él se echó a reír y me dice: wow, sí tiene razón. Sí tiene razón. Y vas a ser bendecido hoy. Hoy vas a ser bendecido porque tú no has transportado y no has servido a cualquier persona. Estás sirviendo a una hija de Dios, a una hija del reino. Es que esa postura la tenemos que tener siempre. La tenemos que tener siempre. Porque así mismo como tú te sientas, así mismo vas a poder recibir las bendiciones de Dios para tu vida. Cuando yo digo adoptar, pero yo quiero, cuando yo digo adoptar, suena como mal. Cuando yo digo adoptar, como que le estoy diciendo: Señor, ayúdame a encontrar la palabra exacta que yo pueda decir para identificar lo que quiero. Y yo digo: yo adopté a Dios como mi padre. No es la palabra correcta. Yo tengo a Dios como mi padre. Como mi padre, porque yo me considero hija desde el principio, aunque me hayan enseñado lo contrario, aunque me hayan dicho lo contrario, yo siempre me he sentido una hija. Siempre
he tenido esa revelación de paternidad sobre mi corazón. Entonces no me es difícil poder entender lo que Dios quiere para mí. No es difícil entender la revelación de paternidad, porque la he tenido en mi corazón siempre. Porque Dios me ha levantado de la orfandad y me ha mostrado su eterno amor en su cuidado, en su protección. Cómo Dios me ha guardado de personas malvadas, cómo Dios me ha guardado de la muerte, cómo Dios me ha guardado, me ha preservado para su reino, para Él. Es maravilloso. ¿Cómo podemos tener una relación interpersonal con Dios? Usted me va a decir, ¿cómo es eso, pastora? Que usted tiene una relación interpersonal con Dios. Es real. Es que Dios es real. Dios no es una atmósfera, Dios no es un humo, no es una sustancia, es nada de esto. Dios es una persona con la que tú puedes dialogar, con la que tú puedes hablar. De hecho, Él está aquí con nosotros. El hecho que tú no lo puedas ver, porque no tienes los ojos espirituales, pero tú puedes sentir su presencia, tú puedes sentir su amor, tú puedes sentir su abrazo, tú puedes sentir tantas cosas maravillosas que Él, que se siente cuando Él está contigo. Que te puedes bromear con Dios. Yo me bromeo con Dios. Le digo, wow, Señor, pero tú tal cosa, papá, que así que hiciste esto, ¿por qué haces esto, papá? Le hablo con confianza. Me siento su hija. Necesitamos sentirnos hijos de Dios. No solamente por lo que escuchamos, no solamente por creencia, no solamente por costumbre, sino que realmente nuestro corazón tiene que sentir a Dios como un Padre, como ese Padre amoroso, como que hemos alcanzado la misericordia de Él y nos podemos acercar muchísimo más a Él. Tenemos que estar conscientes, escuchen esa palabra, conscientes de quiénes somos y en qué posición estamos nosotros dentro del reino de Dios. Es decir, saber quiénes somos es porque la realidad en que vivimos en esta época donde la gente está confundida sobre su identidad. Por eso quiero aclarar en esta noche esa parte, porque la gente está confundida sobre su identidad. El mundo, para ellos, puede haber confusión. La gente está confundida de su identidad. Hay hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, e inclusive humanos que quieren ser animales. No saben quién son, pero nosotros tenemos la mente de Jesús y nosotros necesitamos pensar diferente que como piensa el mundo. Hombres creyéndose mujeres, mujeres creyéndose hombres, ancianos creyéndose niños y hombres creyéndose animales. Yo no sé si ustedes han visto por ahí algunos documentales donde yo me vi uno hace poquito donde un hombre quería ser gato y se mandó a poner la nariz no sé cómo y se mandó a sacar no sé qué y se mandó, bueno, pero yo no lo veía maullar. Hay unos que quieren ser perros y yo no los veo ladrar. Faltos de identidad. Y quizás me van a decir, wow, porque ahora todo es homofobia. No, es la realidad. Faltos de identidad. Dios estableció un diseño para cada uno de nosotros. Nos hizo hombre y mujer y hizo los animales. Y a cada uno de nosotros nos dio una función. Y eso no lo podemos cambiar. La naturaleza de Dios no la podemos cambiar. El diseño de Dios no lo podemos cambiar. Tú puedes pensar lo que quieras.
Tú puedes sentir lo que quieras, pero el diseño único de Dios no se puede cambiar por nada. El hombre, hay hombres que se convierten en mujeres en su aspecto físico, pero por dentro siguen siendo hombres. Porque el diseño no se puede cambiar. No se puede cambiar. Hombres mayores sintiéndose niños. Se pueden vestir como jóvenes. Se pueden poner una gorrita, no sé cómo le dicen, una gorrita para atrás. Se pueden poner un polito, una camiseta, esto, unos tenis, unas zapatillas, vestirse como joven, pero por dentro sigue siendo viejo. La gente se puede operar, quitarse las arrugas, hacerse lo que sea, pero por dentro sigue siendo viejo. No podemos cambiar el diseño de Dios. No lo podemos cambiar por más que podamos. La gente vive de apariencias. La gente vive aparentando para agradar a los demás. Pero el diseño extraordinario, maravilloso de Dios no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Así que los cristianos, nosotros necesitamos saber cuál es nuestra identidad. Y la razón por la que siempre debemos estar muy conscientes de nuestra identidad es porque esa identidad nos ayuda a vivir de una manera particular. ¿Cómo es eso, pastora? Que nos ayuda, cuando tenemos esa identidad, nos ayuda a vivir de una manera particular. Hay personas que aún creyendo en Dios no tienen identidad y viven en la pobreza, viven en la miserableza, viven como vivían antes de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad definida. La identidad nos ayuda para vivir nosotros de una manera diferente, de una manera particular, diferente a los demás. Alguien me decía a mí, y siempre la gente me ha preguntado lo mismo. Me acuerdo cuando yo vivía en Bogotá, trabajaba como ingeniera y vivía muy lejos. O sea, yo vivía en Bogotá y mi trabajo quedaba en las afueras de Bogotá, vivía muy lejos de mi trabajo. Y un día decidí, cuando ya estaban terminando la obra, decidí rentar un apartamento en el mismo proyecto donde yo trabajaba. Cuando ya se termina, pues los alquilan, los venden, no sé. Y lo preferí, era una unidad residencial muy lujosa. Y yo me acuerdo, mis compañeros cuando se reunían conmigo me decían, pero ¿por qué vives ahí? Tú puedes pagar un cuarto, tú puedes pagar una habitación más económico, te alcanza más, pero ¿por qué vives ahí si tú eres sola? Ese apartamento como que está muy grande para ti, y esto y lo otro. Me lo decían siempre. Y yo decía, yo no puedo predicar una cosa y hacer otra. Siempre he predicado de reino. Siempre he predicado de prosperidad. Siempre he predicado de paternidad. Y yo he tenido siempre a Dios como mi Padre. No es un Dios solamente que hizo los cielos y la tierra. El Dios que creó todo. Todo lo sabemos. Pero una cosa es creer en Dios, saber que hay un Dios. Y otra cosa es tenerlo a Él como Padre. Es que las riquezas de Él son mías. Yo soy heredera. Es que usted no ve aquí en la tierra a ningún príncipe, ninguna princesa de los reinos terrenales aquí viviendo en un departamento de 2 pesos. No, usted los ve viviendo en los palacios más grandes porque tienen todo el oro del mundo. Pero el Dios que yo tengo, mi Padre, es el dueño del oro y de la plata. Y solamente me basta abrir mi boca y decirle, Señor, yo soy una mujer que te conoció y que tengo un linaje especial. Y
Cuando se habla de linaje, es un manto que te cubre, un linaje, algo maravilloso que te cubre delante de Dios. Y yo he podido alcanzar cosas inimaginables, cosas que nunca pensé alcanzar. Y he ido a lugares que nunca pensé ir, porque Dios, mi Padre, me ha llevado y me ha transportado. Yo no puedo ver algo imposible para Él. No sé si es mi fe, pero conozco a Dios como un Padre, como un hombre que me cuida, que me protege y que me pone personas maravillosas delante de mí para que también lo hagan. Personas preciosas que me pone delante de mí para que me cuiden y me protejan. Usted tiene que tener esa misma posición de hijo. No podemos tener una posición de llanto y de lamento todo el tiempo, de hacernos los pobrecitos todo el tiempo. Porque tenemos un privilegio, que tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Dios de nuestra parte. El ADN de nosotros es celestial, es celestial. Vamos a pasar ahora a examinar nuevamente el versículo que acabamos de leer al principio. Y dice: mas vosotros sois, escúchenme, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El versículo 10 dice: nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, no éramos hijos, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia, pero que ahora sí hemos alcanzado la misericordia de Él. O sea que antes éramos distintos, ahora somos mejores. Antes no teníamos, pero ahora lo tenemos. Antes no teníamos misericordia, ahora la tenemos. La misericordia de Dios nos ha alcanzado, nos ha atrapado, nos ha abrazado y nos ha llevado a un nivel superior. A un nivel superior. Yo deseo que ustedes presten mucha atención aquí al versículo 9. Somos linaje escogido. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa esto? Mira, algo que quiero resaltar y que debemos anotarlo es que estos 4 términos aparecen en el Antiguo Testamento también en relación al pueblo de Israel. Vamos a examinar un poco estos 4 términos o títulos que utiliza Dios para describirnos y darnos una identidad. Dice, Pedro dice, el primer calificativo o adjetivo que Pedro escribe, dice, este título pone énfasis en el hecho de que fuimos escogidos por Dios. Dice, linaje escogido. Somos escogidos por Dios. Y la Biblia nos dice claramente que Dios escoge a los que son suyos. ¿De quiénes somos? Somos de Dios. El énfasis de esto es que Dios, a pesar de que no lo merecíamos, nos escogió a pesar de las circunstancias. Wow, miren, si Dios se hubiera detenido a mirar nuestras faltas, a mirar nuestros defectos, a mirar nuestros pecados, hubiera sido terrible. Pero Dios, a pesar de las circunstancias, nos llamó, nos escogió para ser sus hijos.
Él nos llamó, Dios nos hizo parte de su pueblo y por amor nos escogió para tener la salvación. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Linaje escogido, nos escogió. Dentro de tanta gente nos escogió para que fuéramos parte de su pueblo. El segundo término es real sacerdocio. Somos sacerdotes, repita conmigo, sacerdotes, porque todos tenemos la entrada al lugar santísimo para servir a Dios, para hablar con Dios, para tener una comunión de cerca con Dios. No un grupo selecto, no ciertas personas. Antes en el Antiguo Testamento eran ciertas personas selectas que podían ir al lugar santísimo, acercarse y hablar con Dios. Nadie podía entrar, nadie, solamente los sacerdotes. Pero ahora la muerte de Jesús rasgó el velo del templo, dándole la posibilidad al mundo que se acercara a Dios, dando la posibilidad de acercarnos y hablar cara a cara con Dios. Eso hizo. Somos un real sacerdocio. Podemos hablar con Él, acercarnos a Él, tener esa comunión, esa intimidad maravillosa con Él. Un real sacerdocio que puede acercarnos a Dios con confianza, sin miedo ninguno. Por eso yo no puedo, mire, cuando se habla de paternidad, es que debemos tener una paternidad legítima. Cuando no hay legitimidad, no hay acercamiento. Cuando el padre no es, que dice ser padre, no es padre, no hay acercamiento. Lo que identifica a un padre es la cercanía. Dios mismo quiso acercarse al pueblo. Dijo, es hora. Wow, yo puedo sentir la presencia de Dios. Dios dijo, es hora de rescatar a mis hijos y que mis hijos puedan hablar conmigo directamente sin ningún intermediario. Y a través de la muerte de Jesús, Él rasga el velo del templo y da acceso a la humanidad que podamos hacerlo. Por eso yo no me puedo explicar, hombres, que para poder hablar con ellos se necesita de 6, 7, 8 meses para poder hablar con el Padre. No puedo pensar eso. Porque Dios mismo, siendo Dios, rompió ese esquema de lejanía para poder acercar a su pueblo. Por eso que cuando la paternidad es real y es verdadera, hay un acercamiento, hay una intimidad, hay algo con el cual tú puedes comunicarte con el Padre con toda confianza. Tú puedes comunicarte con Él de una manera tremenda que no lo hacías y no lo podías hacer con nadie más. Con nadie más lo podías hacer. El Padre te acerca como lo hizo Dios. El Padre te acerca, el Padre no te aleja, el Padre te acerca. Por eso Él dijo, necesito que sean sacerdotes. Dice, real sacerdocio, nación santa. Algo que encuentro muy interesante en esto es la porción del versículo que dice, que no dice, es que seremos una nación santa. Él dice, nación santa. No es que dice, vamos o va a ser una nación santa, no. Nación santa. Él quiere, o Él hizo, que se apartara de nosotros, hacer una expiación de todos nuestros pecados. Nos ha hecho santos a través del sacrificio de Jesús. Y es exactamente por eso
que nosotros debemos saber fielmente que tenemos que guardarnos en santidad para Él. Somos santos, Él nos limpió del pecado. Nos limpió del pecado y de la muerte para acercarnos a Él. Y por último dice, pueblo adquirido por Dios. Este título pone el énfasis en que ahora le pertenecemos, diga pertenecer, que ahora le pertenecemos a Dios. En otras palabras, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso significa que nuestra vida totalmente le pertenece a Dios y por lo tanto debemos hacer todo lo que nuestro Dios quiere que nosotros hagamos. Esto significa que Dios tiene el control de nuestra vida y que nada podrá apartarnos de Él. Control. Somos pueblo de Él, control. Él tiene el control de mi vida. Él tiene el control de tu vida. Ya nosotros no nos manejamos por lo que queremos o por lo que deseamos, sino que Él maneja nuestra existencia, Él maneja nuestra vida, Él ejerce un control sobre todo nuestro ser. Por eso que aunque queramos hacer algo, no lo podemos hacer, porque estamos sujetos al Padre, sujetos al Padre. ¿Cuál es el propósito de nuestra nueva identidad? El propósito principal de nuestra nueva identidad es proclamar el Evangelio de Jesucristo. El apóstol que decía que por los frutos los conoceréis. ¿Qué clase de fruto estás dando? ¿Te identificas con los frutos? El Padre tiene que dar frutos. El Padre tiene que dar frutos. Y frutos buenos. Eso es lo que identifica a un padre, a un verdadero padre. Tenemos una nueva identidad, algo que nos identifica como nuestro pasaporte para viajar. Necesitamos tener un pasaporte para viajar al cielo, que nos identifique como hijos verdaderos de Dios. Necesito tener ese pasaporte, o tengo mi pasaporte que dice una hija de Dios. Yo no voy a llegar delante del Padre a decir con mis credenciales eclesiásticas, soy una teóloga, soy una licenciada. No voy a llegar con eso. Soy una ingeniera, soy esto y soy abogada y soy esto y soy lo otro. No, yo voy a llegar con un pasaporte que diga cuál es mi verdadera identidad, que diga soy una hija de Dios.